Amén, amados. Este día vamos a compartir acerca de los propósitos que tienen el conocimiento y la sabiduría espiritual. Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 1, versos 9 al 11. Así dice la versión contemporánea, más bien, la Reina Valera contemporánea, en Colosenses 1, 9 al 11. El apóstol Pablo les escribía a los colosenses y les decía: por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todo esto fortalecidos con todo el poder, conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo con mucha paciencia, así con gran gozo. Amén. Dios quiere que seamos nosotros llenos del conocimiento de su voluntad para que vivamos nuestra vida con sabiduría. Amén. Dios quiere y desea, anhela que nosotros como sus hijos vivamos una vida que lo glorifique a Él. Pero ¿de qué manera podemos glorificar a Dios si no tenemos la sabiduría de Dios? A veces pecamos y la misma palabra dice que el pueblo peca por falta de ¿qué? Por falta de conocimiento, ¿verdad? Como no conocemos, pecamos. Como no conocemos la palabra del Señor, hacemos cosas que no le glorifican a Él. Pero el propósito de Dios es que nosotros seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Si somos nosotros llenos de ese conocimiento de su voluntad, vamos a vivir una vida que realmente busque todos los días glorificarle a Él, una vida que le agrade a Él. Ese debe ser el deseo de nosotros como hijos de Dios, vivir todos los días de nuestra vida buscando agradarle a Él, buscando agradar su corazón, buscando que ese corazón, el corazón de Dios, al inclinarse delante de nosotros nos vea con agrado como veía a Job. Así dice la palabra, o como tenía agrado por el corazón de David, y la palabra misma dice que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. No porque eran hombres perfectos, sino porque tenían un corazón, una disposición de caminar delante del Señor. Amén. Este día vamos a ver entonces algunos de los propósitos que tienen el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia espiritual. El primero de ellos es que nosotros hagamos todo para la gloria del Señor, que nuestra vida misma esté centrada en glorificar a Dios, en hacer todo aquello que le agrada al Señor. Esa debe ser la vida del creyente, esa debe ser la vida del cristiano. ¿Amén? Y tú tienes que decirte a ti mismo, esa tiene que ser mi vida. Yo tengo que vivir y hacer todas las cosas para agradarle a Él. No vivimos para agradarnos a nosotros mismos, sino vivimos para agradarle al Señor. Existe una gran diferencia entre tener conocimiento y ser sabio. Mucha gente tiene mucho conocimiento, aún muchos religiosos tienen mucho conocimiento de la Biblia. En aquel tiempo, el tiempo de Jesús, había un grupo de gente llamada los fariseos. Ellos tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero no tenían la sabiduría espiritual. Es importante tener el conocimiento de la palabra del Señor, pero también es importante desarrollar la sabiduría espiritual. Sabiduría es aplicar el conocimiento que tenemos en nuestra vida cotidiana. Amén. Porque necedad significa que tú puedes tener mucho conocimiento de la Biblia, pero no aplicar todo lo que conoces. Conoces mucho, pero eres una persona necia. Sin embargo, tú puedes ser una persona sabia, y lo eres cuando aplicas todo el bien que sabes que tienes que hacer. Vayamos a Génesis y vamos a encontrarnos con un hombre que caminaba conforme al corazón de Dios. Dice la palabra así en Génesis capítulo 5, verso 24. Uno de los hombres que no conoció la muerte física, su nombre es Enoc. Dice la palabra así: Enoc anduvo siempre con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Qué hermoso, ¿no? Que ese sea el testimonio nuestro. Que caminamos agradándole tanto al Señor que nos digan: no, olvídate de la muerte física, yo tengo que llevarte hasta mi presencia sin que pases por el umbral de esta muerte, la muerte física. ¿Qué es lo que hacía Enoc? ¿Qué dice la palabra? Enoc anduvo siempre con Dios. Diga conmigo, siempre. No solo los domingos, no solo algunos días, no solo los días de huracán. ¡Ay, Dios mío! No. Caminó siempre. Siempre apegado a Dios.
Todo lo que Enoc hacía giraba alrededor de Dios. Su vida estaba tan ligada a Él que no podía hacer otra cosa más que caminar con el Señor. Era su deleite caminar con el Señor. Amanecía el día para Job y estaba pensando en Dios. Y cuando se iba tarde de la noche a dormir, ¿en quién estaba pensando? Exactamente, en Dios. Y todo lo que hacía durante el día lo hacía pensando en Él. Seguramente tenía las actividades cotidianas como todos nosotros. Pero él estaba pensando en Dios, estaba meditando en Él. Su vida estaba totalmente ligada a la de Dios y caminó de tal manera que Dios se lo llevó vivo. Le agradó al Señor tanto que se lo llevó vivo. Y en el Nuevo Testamento tenemos un testimonio de la fe de este hombre. En el capítulo 11, que es el capítulo de la fe, dice así, Hebreos 11:5, por la fe Enoc traspuso sin morir el umbral de la muerte y nunca más se supo de él, porque Dios le hizo cruzar ese umbral. Pero antes de cruzarlo, todos reconocieron que él era del agrado de Dios. ¡Qué tremendo testimonio! ¡Qué maravilloso testimonio! Pero él dice por la fe en Dios. La fe de que Él puede cambiarte, la fe de que Él puede transformarte, la fe de que Él puede sustentarte en los días más difíciles. La fe en el Señor es importante, amados. Y este hombre tuvo fe. Y al tener fe, él no quiso otra cosa sino caminar con Dios todos los días. Y a Dios le agradó tanto que, dice, le hizo pasar este umbral de la muerte y nunca más se supo de él. La gente no supo más de él, pero sí supieron algo. Dice, todos reconocieron el buen testimonio que él tenía. Eso quedó. Y eso es lo que quedará de nosotros, amados. Un día, bueno, dirán, había hace algún tiempo atrás un pastor llamado Marco Angles. Él murió, pero dejó un testimonio. Su forma de vivir, su manera de relacionarse con Dios, su manera de relacionarse con la familia, con los hermanos a los que pastoreaba. Habrá un testimonio y también de ti. Un día tendrán que dar un testimonio. Oh, fulano de tal o fulana de tal eran realmente creyentes que amaban mucho a Dios, caminaban con Dios. Y esto es lo que queda. Lo único que va a quedar entre los hombres es el testimonio que nosotros podemos dar, tanto como creyentes, así como padres, como hijos o lo que sea. En el rol, la función que nos toque desempeñar en este mundo, tenemos que nosotros dejar un legado. Un testimonio, ese legado es nuestro testimonio, amén. Nuestro caminar con Dios, cómo caminamos con Él, cómo la gente nos va a recordar, como gente de fe o como gente que no tenía mucha fe. Dice, por la fe, Enoc traspuso sin morir el umbral de la muerte. La fe de este hombre es lo que se recuerda, lo que se enaltece en este caso. Enoc tuvo un testimonio de haber agradado a Dios y la gente lo supo. Y nosotros vivimos en un mundo, obviamente, como dice la palabra también en Hebreos 12, que está observándonos todo el tiempo. Nosotros somos como actores, los hombres, actrices, las mujeres. Estamos en un escenario, ese escenario se llama el escenario de la vida y nos están observando todo el tiempo. Dice, tenemos alrededor una nube de testigos, de gente que está a ver, tienen una lupa grande, otros un telescopio y están observándonos a ver, esa parejita está durmiéndose por allí, otra, están un poco atentas, aquí voy, con mi telescopio voy. Así es la gente, están observándonos todo el tiempo. Dicen que son cristianos, a ver, empiezan ahí a poner el telescopio, la lupa, lo que sea, empiezan a observarnos. Amén. Y que a tiempo de observarnos ellos realmente autentifiquen, digan, realmente estos son cristianos. Qué hermosa familia que tienen, cómo aman a Dios, cómo alaban a Dios, cómo creen en Dios, cómo se apoyan en Dios aún en sus momentos más difíciles. Entonces estamos dando un buen testimonio a la gente que está alrededor de nosotros. ¿Saben que Jesús viene pronto por su iglesia? Amén. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto por su iglesia? Pero ¿por quiénes viene Cristo? Viene por aquellos que caminan con Él. Viene por aquellos que están todos los días buscando agradarle a Él en todo en sus vidas. Así como Enoc caminó con Él, con Dios, buscando todos los días agradarle al Señor. El Señor también viene por esos hijos que caminan con Él, que buscan agradarle al Señor. Pero tal vez muchos en este momento, en este mismo auditorio, no saben cómo vivir una vida que agrade a Dios. Para eso estamos, para compartirles la palabra del Señor. Muchas veces
no caminamos una vida que realmente le glorifique a Dios porque no tenemos el conocimiento de su voluntad. Por eso dice el apóstol Pablo, yo oro por ustedes todos los días para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. El apóstol Pablo no perdía mucho su tiempo en oraciones por cosas materiales, porque sabía esas que vienen por añadidura de parte del Señor, para los que creen y confían en el Señor. Pero ¿cuál era la necesidad más importante en la vida de los creyentes? Que sean llenos del conocimiento de la voluntad del Señor. Amén. Por eso era lo más importante, porque si tú eres lleno del conocimiento de la voluntad del Señor, vas a ser también añadido en muchas otras cosas. Amén. Si eres lleno del conocimiento de su voluntad, tú tendrás sabiduría para manejar bien tus finanzas, tendrás sabiduría para conducir bien tu hogar, tendrás sabiduría para conducirte tú mismo en tu vida como trabajador, como empresario, como lo que sea que seas, en la función que desarrollas, caminarás con sabiduría porque serás una persona que conoce la voluntad del Señor. Vamos a ver en Miqueas capítulo 6, verso 8, a propósito del conocimiento de la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿De qué manera expresa el Señor que nosotros debemos relacionarnos con Él? Dice así, Miqueas 6:8, hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti, y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Hombres y mujeres, ¿qué es lo que Dios demanda de nosotros? Hay tres cosas importantes que aquí la palabra dice. El Señor te ha dado a conocer lo que es bueno. ¿Qué es bueno para el Señor? Para ti muchas cosas son buenas, pero ¿qué es bueno para el Señor respecto de lo que está esperando de ti? Dice la palabra del Señor, no es otra cosa, sino hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Justicia aquí se refiere a andar una vida recta delante del Señor. Amén. Una vida agradándole en todo, así como caminaba Enoc. La justicia que el Señor quiere de nosotros también es esa, una vida recta. Y amar misericordia, en el texto hebreo nos habla acerca de ser fieles y leales al Señor. Fieles en todo tiempo, leales al Señor en toda circunstancia. No podemos ser desleales con el Señor. ¿Saben lo que significa que una persona sea desleal con ustedes? ¿Han probado el trago amargo de la deslealtad de alguien en sus vidas? Qué feo, ¿no? Y obviamente Dios no quiere hijos desleales. Él quiere que como sus hijos seamos leales al Señor, fieles al Señor. Pese a la circunstancia que estemos viviendo, mantengamos nuestra fidelidad al Señor. Eso es lo que ama, eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que Él pide de ti, dice la palabra. Y también humillarte ante tu Dios. Una persona se humilla ante Dios cuando reconoce que Dios es grande, fuerte, todopoderoso. Amén. Ahí te humillas delante de Dios cuando reconoces que Él es todopoderoso, cuando tomas en cuenta a Dios en todas tus decisiones, en las cotidianas, en aquellas que parecen simples en tu vida, en aquellas que parecen que de pronto tú tienes un dominio y control de ellas. Allí es donde tienes que decirle, Dios, aparentemente yo conozco todo esto, pero necesito tu guía y tu sabiduría. Amén. Necesitamos. Allí es donde nosotros estamos realmente humillándonos delante del Señor. Una persona se humilla ante Dios cuando realmente está ajena de toda soberbia, cuando se ha despojado totalmente de toda soberbia. Pero lo contrario a la humillación es la soberbia. La persona soberbia no toma en cuenta a Dios. Y esa persona es necia, dice la palabra. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Y esa expresión no significa de que esa persona es una persona atea, que no cree en Dios. No significa eso exactamente. Sino es esta persona que no toma en cuenta a Dios en su diario vivir. Esa es la persona necia. No hay Dios. Bueno, no hay Dios, entonces no está consciente de Dios. Y hace, y toma decisiones en su vida. Y hace y deshace de las cosas en su vida. Y cuando está tan maltrecho, de pronto va y le cuestiona a Dios y le dice, Dios, ¿por qué permites que pase todo esto? Pero esta persona vivió como si Dios no existiese. Vivió sin tomar en cuenta a Dios en ninguna de sus decisiones. Todas fueron sus decisiones. Entonces fue una persona arrogante. Sin embargo, dice la palabra, ¿qué es lo que tu Dios pide de ti?
que te humilles ante Él. Amén. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Todos los días tenemos que buscar humildemente la dirección de Dios. Cuando tenemos soberbia decimos, no, yo voy a encontrar por mí mismo la dirección. Pero cuando tenemos humildad decimos, a ver, ¿a quién preguntamos? Tenemos que consultar a alguien que nos dé una dirección precisa para llegar al punto al que queremos llegar. Y eso es lo que tenemos que hacer con Dios. No podemos nosotros dirigirnos a nosotros mismos, sino tenemos que buscar permanentemente la guía, la dirección de Dios en todos los asuntos de nuestra vida, amados. Amén. Si tú vives esa vida humilde delante del Señor, vale decir, apoyándote en Dios, buscando su dirección siempre, vas a vivir una vida que le agrade al Señor. Eso es importante en nuestras vidas. Reconocerlo a Él en todos nuestros caminos. Lo dice la palabra en Proverbios. Reconoce al Señor en todos tus caminos. ¿Y qué va a hacer? Dios va a actuar en ti. Él hará. Él obrará en tu vida. Reconócelo en todos tus planes. Pero cuando no lo haces, estás demostrando soberbia. Vamos a ver el testimonio de otro hombre. Este hombre es el apóstol Pablo. Él escribió algo así en Filipenses capítulo 4, verso 12. De un testimonio acerca de su vida cotidiana, de su vivencia con Dios. Llegaron hasta Filipenses, capítulo 4, verso 12. El apóstol dijo así: sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre, lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. ¡Wow! ¿Quién está dando testimonio aquí? Uno de los referentes más grandes del cristianismo. Uno de los hombres que ha podido declarar y decir, imíteme a mí porque yo imito a Cristo. Después de él no hemos escuchado ninguna declaración de algún hombre o mujer que haya dicho, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Pero este hombre realmente tuvo un tremendo testimonio delante del Señor. ¿Por qué? Pablo no solamente tenía conocimiento, que sí era un hombre estudioso. Desde pequeño él era un hombre conocedor de las leyes. Pero Pablo también tenía sabiduría espiritual. Amén. El conocimiento es importante. Ya les dije, esta es la era del conocimiento, ¿no? Donde los niños, los jóvenes se precian de eso, de conocer mucho. Conocen todo porque tienen prácticamente el mundo a su alcance con la era de la tecnología. Pero el hecho de tener mucho conocimiento no te hace la persona más sabia. Muchos pueden conocer mucho, pero no ser personas sabias. ¿Qué te hace una persona sabia? El saber aplicar el conocimiento que tienes en las diferentes circunstancias de tu vida. Y aquí estamos con un apóstol Pablo que dice, yo sé lo que es vivir en necesidad y en abundancia. Sí, sé los días de mis paseos ahí, mis viajes en cruceros y pasarla súper bien. Pero también en alta mar, en un barco ahí que me sacudía y pasar hambre y necesidad, días enteros, noches enteras sin comer. Sé. Pero eso realmente no es importante para mí, sino el saber quién está conmigo, quién es mi sustentador, en quién yo debo apoyarme completamente. Y sé que Dios está conmigo. Amén. ¿Cuántos pueden dar ese testimonio? Sé que Dios está conmigo. A veces tenemos que pasar situaciones difíciles que nos sacuden, como los vientos fuertes que hemos experimentado hace pocos días que nos hicieron temblar. Sin embargo, sabemos quién está con nosotros. Amén. Ahora hay días también tan apacibles como este día que es maravilloso, ¿verdad? Que la brisa apenas alcanza para despeinarte un poco esa cabellera preciosa que tienes. Pero hay días y días, y el apóstol Pablo dice, sé, y el saber es importante. Pero lo más importante es saber aplicar este conocimiento que tenemos con sabiduría. ¿Y qué más nos dice él? Tanto para estar satisfecho como para tener hambre, lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Hay situaciones, hay circunstancias, la vida está
compuesta por muchas de estas situaciones y pasajes que vamos viviendo nosotros, pero tenemos que saber con certeza que Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, no tenemos que tener ningún temor. No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Esa es la palabra preciosa que nosotros tenemos para sustentar nuestro ser entero todos los días. Amén. Entonces es importante que busquemos esa sabiduría espiritual para responder a las diferentes situaciones que estamos viviendo, amados. Que el día de la circunstancia adversa no levantes un clamor para cuestionarle por qué Dios permite que pase esto. No, ese día dile, Señor, sinceramente no sé por qué estoy pasando esto. Lo único que sé es que tú estás conmigo. Amén. Y si tú estás conmigo, tendré paz. Si tú estás conmigo, Señor, no me voy a estresar. Si tú estás conmigo, Señor, voy a descansar plenamente en ti. Y Pablo dice en este pasaje que leímos que tuvo contentamiento en medio de la escasez. Eso es ser sabios. Porque ¿qué hace la gente en medio de la escasez? Se desespera. Algunos maldicen el nombre de Dios. La gente simplemente empieza a confundirse en esos tiempos. Algunos creyentes dirán, Dios, ¿por qué permites que pase esto? Pero ¿qué tuvo Pablo? Contentamiento. Amén. Contentamiento. ¿Qué significa tener contentamiento? Un corazón agradecido. Señor, gracias. Porque tú estás conmigo. Como les digo, lo más importante en la vida del creyente es la presencia de Cristo. La presencia de Cristo en nuestras vidas marca la diferencia, porque Él es el que trae paz en días buenos y en días malos para nosotros, en días de escasez, pero también en días de abundancia. La presencia de Cristo es lo más importante en nuestras vidas. Ahora, si no tienes ese conocimiento, te vas a amargar. Cada situación adversa que empieza a enfrentarte en la vida, ya sea enfermedad, escasez económica, problemas familiares, cualquier situación te va a amargar la vida. ¿Y por qué te amargas? Porque no tienes el conocimiento de Dios y porque no tienes sabiduría. Dios quiere por eso que tengamos conocimiento y sabiduría espiritual, amados, para que no nos amarguemos, sea lo que sea que estemos enfrentando. Cualquier circunstancia que nos toque vivir, no tenemos que amargarnos, sino tener contentamiento en el corazón y creer y confiar en Dios. Y tener un testimonio tan hermoso como el de Enoc, que después de miles de años se siga hablando de él, de su caminar con el Señor, de la fe que él tuvo en el Señor. Un segundo propósito de la sabiduría espiritual es llevar fruto para Dios. Que nosotros vivamos una vida que dé fruto permanentemente. Amén. Bueno, este día vamos a repasar 100 propósitos de la sabiduría, así que agárrense unas 10 horas de mensaje. No es cierto. Bueno, vayamos a la palabra. Colosenses 1:10 dice, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El Señor quiere que demos fruto. Y aquí la palabra fruto habla del ser fértil interiormente para dar fruto. Tenemos que ser fértiles interiormente, porque no podemos dar un fruto externo si no tenemos un fruto interno. Y ese fruto interno solamente va a manifestarse en nuestras vidas cuando Cristo venga y nos transforme totalmente. Amén. Cuando tú nazcas de nuevo, definitivamente serás apto para dar fruto agradable para Dios. La única manera de ser fértiles interiormente es nacer de nuevo, ser transformados espiritualmente por Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes que somos ahora, clamar por todas las personas, por nuestros familiares, amigos, para que sean transformadas espiritualmente. Una buena cosa es traerlas a la iglesia, pero ahí no se termina. Tenemos que orar para que sean transformadas espiritualmente. Cuando sean transformadas espiritualmente, estarán capacitadas para dar fruto agradable para Dios. Amén. Pero ese fruto tiene que ser algo permanente. Nosotros tenemos que, una vez que hemos nacido de nuevo, mantener nuestro corazón como esa tierra fértil permanentemente. Tenemos que estar atentos a que la palabra de Dios sea sembrada en nuestros corazones, a que esa palabra todos los días siga siendo sembrada. Porque la palabra también es como el pan. El pan comemos todos los días. El pan no es solamente del domingo, ¿verdad? Sino de todos los días de la semana. Asimismo, nosotros tenemos que ir alimentándonos de la palabra.
y que nuestro corazón debe ser fértil permanentemente. Ahora, al aplicar la sabiduría espiritual en nuestra vida cotidiana, vamos a mantener nuestro corazón dispuesto. Vamos a mantener nuestro corazón fértil para que dé fruto y que ese fruto sea un fruto que glorifique a Dios. Esto es algo realmente importante. Cada vez que tú aplicas la sabiduría, estás diciéndole, Señor, sigue derramando más conocimiento, sigue derramando más sabiduría sobre mi vida. ¿Qué creen que Dios hizo con Pablo? Cuando él dijo, Señor, sé lo que es pasar escasez, sé lo que significa tener abundancia, sé, Señor, pasar días buenos y malos, días difíciles y días no difíciles, sino días de bonanza, sé. Dios simplemente estaba tan agradado del apóstol Pablo que Dios seguía derramando de su sabiduría sobre su vida. Cuando tú respondes con una acción de sabiduría delante de Dios, Dios sigue dándote más y más y más sabiduría espiritual. Amén, porque tú eres un corazón que es un terreno fértil para Dios y vas a dar fruto espiritual. Eso es lo importante nosotros, que tengamos ese corazón siempre dispuesto, amados hermanos, que nunca nos cerremos, que nunca pensemos que ya lo sabemos todo, que nunca pensemos que ya somos los hombres más sabios o las mujeres más sabias, que no necesitamos más de la predicación de la palabra del Señor. No. Que tengamos siempre el corazón abierto, el corazón siempre dispuesto a recibir la palabra. Dice en Juan capítulo 15, vayamos hasta allí. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. ¿En qué es glorificado el Padre? En que llevemos fruto. ¿Cómo quieres glorificar a Dios? Dando fruto. Amén. ¿Cuántos quieren glorificar a Dios? La palabra glorificado aquí significa exaltado. En esto es exaltado mi Padre, en que lleven mucho fruto. Ahora, nosotros pensamos que la exaltación a Dios es solamente a través de cánticos. Está bien, con cánticos exaltamos el nombre de Dios, pero también exaltamos y más, de una manera, digamos, más notoria cuando nosotros llevamos una vida que glorifica al Señor. Con nuestros frutos estamos glorificando a Dios. Así es como podemos exaltar y debemos exaltar a Dios todo el tiempo, llevando fruto para Él, un fruto agradable. Y la palabra fruto en griego es la palabra karpos. Habla acerca del poder que tiene un árbol en sí mismo de producir un buen fruto. Todo árbol tiene el poder de producir un buen fruto o un mal fruto, lo dice la palabra, ¿no es cierto? Que por sus frutos los conoceremos. ¿Cómo sabemos que ese árbol es bueno? Por los frutos que conoce. Ahora, una vez que conoces que ese árbol da buen fruto, sabes que tiene una esencia para dar fruto. No es que este año te dio un buen fruto y al año va a producirte un fruto malo. Sabes que ese árbol te va a producir siempre un fruto bueno. ¿Amén? Pero este árbol que te produce frutos amargos, no tengas la esperanza que el año siguiente va a producirte unos frutos dulces. No. Entonces dice la palabra que la esencia del fruto está dentro de nosotros, está en nuestro ser interior. Por eso les decía, entre tanto Dios no nos transforme interiormente, difícilmente podremos dar buen fruto. Para eso pasa en el árbol, ¿no es cierto? En los árboles. Pero en nosotros sí hay la esperanza de ser transformados y cambiados. Y quien puede cambiarnos y transformarnos es solamente Jesús. Él puede hacerlo. Él lo hizo con nosotros. ¿Qué tipo de árboles éramos? Dábamos unos frutos amargos, amarguísimos, ¿verdad? Pero ¿qué frutos estamos empezando a dar ahora? Frutos cada vez más y más agradables. Así es como el Señor nos ha transformado. Entonces, metafóricamente hablando, este pasaje se refiere al fruto que alguien da como algo visible, como algo que se puede ver. Pero el fruto de un cristiano es la manifestación del poder interior. Es algo que sale de aquí, de adentro primero. Por eso nosotros no podemos vivir una vida de apariencia, y la vida de religiosidad es una vida de apariencia. Tú haces las cosas externamente, pero aquí internamente no hay ningún cambio. Y esa vida no es aprobada por el Señor.
Lo que Dios quiere es una transformación interna, la transformación del corazón. Dios no ve lo que ve el hombre. El hombre ve lo de afuera, dice, pero Dios ve el corazón. Pero obviamente cuando tenemos un corazón transformado, cuando tenemos un corazón bueno, somos como el árbol bueno que produce, porque tiene la esencia buena en sí misma para producir frutos buenos. Así es que nosotros empezamos también a producir frutos buenos, que son agradables para el Señor. Entonces, importante, Jesús lo dijo, todo árbol bueno da buenos frutos, porque tiene el poder para hacerlo, pero un árbol malo también da malos frutos. Si eres un cristiano de verdad, tú vas a dar frutos buenos. Amén. Vas a empezar a dar frutos buenos. Dios va a empezar a trabajar en tu vida para que tú empieces a manifestar esos frutos buenos. Ahora, en muchos Dios operó un milagro impresionante, en un cambio total, radical. En otros Dios va operando un proceso de transformación. Pero como quiera que sea, nosotros tenemos que manifestar cambios. De quiénes éramos antes y qué somos ahora en Cristo. Entonces, en alguien que dice ser cristiano, va a haber una evidencia de su cristianismo. Si antes eras una persona amargada, totalmente amargada, ahora tu vida va a empezar a dar un giro diferente. Tu vida empezará a ser una expresión del gozo de un hijo, de una hija de Dios. Tendrás gratitud con el Señor por las circunstancias que estés pasando en todo tiempo. Vayamos a Gálatas. Aquí Pablo enfatiza cómo el verdadero cristiano, el verdadero ministro de Dios, manifiestan frutos internos. Gálatas 5, versos 22 y 23. Dice la palabra, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Está hablando acerca del fruto que nosotros manifestamos. Y el fruto aquí se refiere a lo interno, ¿verdad? No es a las cosas externas que hacemos. Si tú verdaderamente quieres manifestar un fruto espiritual en tu vida, tiene que haber amor en tu corazón. Tiene que haber gozo, tiene que haber paz, tiene que haber paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso es el fruto interno, es el fruto del corazón. Aquí está refiriéndose al carácter del cristiano, al carácter del creyente. Entonces, el carácter de muchos está en proceso de transformación, proceso de restauración. Dios está haciendo un proceso, pero definitivamente tenemos que empezar a crecer en este carácter, en esta manifestación interna, en este mostrar los frutos en nuestra vida. No puede ser que hace 10 años éramos, qué sé yo, pongan lo que ustedes eran, lo malo que eran. Pasó 10 años de su cristianismo y sigan siendo los mismos. Tienen que preocuparse. Amén. Tenemos que preocuparnos. Si estamos en el mismo punto que estuvimos hace muchos años atrás, porque en nuestra vida tiene que haber crecimiento. Tenemos que manifestar los frutos. Tiene que haber algo visible. Si internamente estás transformado, esa expresión interna tiene que manifestarse también externamente. Entonces, eso es realmente importante, amados. Y por eso el apóstol Pablo oraba para que los creyentes sean llenos del conocimiento de la voluntad del Señor. Tenemos que ser llenos del conocimiento. Tenemos que crecer todos los días en todo conocimiento. ¿Para qué? Para que andemos como es digno de Cristo. Para que andemos como dignos hijos de Dios, para que andemos como dignos representantes de Jesucristo, para que la gente dé un testimonio, así como dio testimonio de Enoc. El testimonio de este hombre que caminó con Dios era algo notorio, era visible. De la misma manera también nosotros tenemos que manifestar un testimonio que sea notorio, que sea visible ante los demás, que caminamos con Dios. Amén. Que manifestamos el fruto del Espíritu en nuestras vidas, que llevamos un fruto agradable para Dios. Ese es el propósito del Señor. Repasemos un tercer propósito. El propósito del conocimiento y la sabiduría espiritual es que crezcamos espiritualmente. No somos árboles bonsái. ¿Cómo son los bonsái? Así de enanitos, de pequeños, no crecen.
Años de años ahí los tienes pequeñitos. Dice Colosenses 1:10, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Cada día tenemos que avanzar, amados hermanos, en nuestro conocimiento de Dios. Porque no vaya a ser que sigamos pereciendo por las mismas cosas. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y el apóstol Pablo oraba por la iglesia para que nosotros seamos llenos del conocimiento de Dios. No puede haber estancamiento en la vida del creyente. No debe haber estancamiento en la vida del creyente, amados. Tenemos que sacudirnos de una vez por todas. Si estamos en un punto del estancamiento, si estamos en un punto ahí adormitados totalmente, estamos adormecidos, tenemos que sacudirnos, levantarnos y caminar en aquello que Dios quiere que caminemos. Y esto es el crecimiento constante, permanente. Tenemos que crecer. Si tenemos vida, tenemos que crecer. Y la vida es Jesús. Y si Jesús realmente vive en nuestro corazón, tenemos que crecer y crecer y crecer. Nosotros en este sentido somos como los árboles, que crecen y crecen y crecen. Amén. Todo el tiempo van creciendo. Tenemos que crecer espiritualmente. No podemos estancarnos, no podemos detenernos. Esto es algo continuo, esto tiene que ser algo de todos los días en nuestra vida. Por eso el día en que sientas o percibas que algo está pasando en tu corazón, en tu vida, en tu caminata con Dios, sientas que te estás adormeciendo, sacúdete de una vez por todas. Póstrate delante del Señor, pídele perdón a Dios por lo que sea que te está llevando a esa situación de adormecimiento y busca una vez más con ansias al Señor. Amén. Aunque en tu corazón no sientas hacerlo. Esto no es un asunto de sentir. El cristianismo no es un asunto de sentimientos. Ay, que siento la presencia del Señor, así que voy a buscar al Señor, voy a orar. Hay días en los que no sientes absolutamente nada. Pero ese día tienes que postrarte delante del Señor, decir, Dios, no siento nada, pero sé que estás conmigo. Sé que tú estás allí, Señor. Sé que estás escuchándome porque las oraciones de tus hijos son contestadas. Señor, mi corazón está como una piedra o está como un hielo totalmente frío. Señor, vengo delante de ti para que me levantes, para que me transformes, para que restaures mi vida, Señor. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Ten la certeza de que Él lo va a hacer. Veamos cómo era la vida de los hebreos. Capítulo 5, versos 11 al 12. Dice el apóstol Pablo, bueno, se cree que el escritor a los hebreos era el apóstol Pablo, aunque los teólogos no definen con exactitud si era precisamente él. Pero en esta carta a los hebreos encontramos este mensaje, esta exhortación. Acerca de esto tenemos mucho que decir, aunque no es fácil explicarlo porque ustedes son lentos para entender. Aunque después de tanto tiempo ya debieran ser maestros, todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Qué frustración aquí, ¿no es cierto? Yo quisiera darles alimento sólido, quisiera darles una buena carnecita con papas y yuca, no sé. A ver, piensen ustedes en qué es lo que más les gusta. Pero no, en vez de un buen asado, voy a tener que prepararles la lechecita. Lechecita, otra vez. Tantos años y siguen con la lechecita. Obviamente, para el pastor es una frustración tener una iglesia a sus ovejitas que solamente les gusta la leche y no el alimento sólido. Porque son tan lentos para entender que no queda otra que solamente una y otra vez seguir con la leche espiritual. Y esta carta a los hebreos es difícil de estudiar para quienes no tienen un conocimiento elemental del Antiguo Testamento. A los hebreos, ¿a quiénes se está refiriendo el escritor? Se está refiriendo a aquellos cristianos israelitas, judíos, que habían creído en el Señor Jesucristo, pero por alguna razón estos creyentes se quedaron bonsai, se quedaron enanos, se quedaron como unos niños, no crecieron. Algo pasó,
Algo ha tenido que ocurrir que estos cristianos no crecieron en el Señor. Y nosotros no podemos darnos el lujo de no crecer. El llamado para todo creyente es que crezcamos espiritualmente. El predicador aquí se sentía impedido de darles algo más, de ir más allá, de correr al ritmo que él quería correr, pero no podía porque se sentía simplemente atado, porque apenas ellos digerían la leche. Está bien, hay un tiempo de la leche espiritual. Cuando tú eres bebé espiritual, obviamente tienes que recibir la leche, pero no todo el tiempo. No te acostumbres a la leche. Es buena, es dulce, es hermosa, ¿verdad? Pero no te acostumbres, tienes que buscar realmente lo que Dios quiere darte, en este caso un alimento sólido. Si tú estás ya mucho tiempo en el camino del Señor, tienes que crecer espiritualmente. Tienes que buscar ese crecimiento espiritual. Y ese es el propósito de la sabiduría y el conocimiento espiritual, para que nosotros crezcamos. Si tú conoces en esa sabiduría, en ese conocimiento del Señor, en esa inteligencia espiritual, vas a crecer y crecer, vas a avanzar en tu vida, y esa vida es la que va a glorificar a Dios. Repasemos un cuarto propósito. Colosenses 1:11 dice: todo esto, fortalecidos con todo poder, conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia. ¿Fortalecidos con qué? Con todo poder. ¿Y cuál es ese todo poder? Es el poder de Dios. ¿Cómo es el poder de Dios? ¿Es limitado? ¿Algo amenaza al poder de Dios? No, no hay nada absolutamente. Conforme al dominio de su gloria, dice, Él domina sobre todas las cosas. Jesús dijo a la tempestad: cálmate. ¿Y qué pasó? Se calmó. Y los discípulos estaban ahí, confundidos. ¿Pero quién es este hombre que aún el mar y los vientos le obedecen? ¿Quién es? No sabían realmente hasta ese punto quién era Jesús. Pero Él es todopoderoso y Él domina sobre todo. Amén. Todo nacido de nuevo tiene esa nueva naturaleza, y es aquí donde se anida el conocimiento de Dios. Si tú has nacido de nuevo, el conocimiento de Dios se va a anidar en tu corazón. Y su grandeza y su magnificencia también van a empezar a hacerse notorias en tu vida. Tú vas a empezar a experimentar a ese Dios poderoso. Aquellos discípulos hasta ese punto, hasta aquel día, no tenían la revelación de cuán poderoso era Jesús. Hasta que Jesús habló al mar, habló a la tempestad, y dice que obedecieron. La naturaleza aquel día le obedeció a Jesús. A partir de ese momento, los discípulos no tenían la menor idea de que Jesús era todopoderoso. Y eso también es lo que tiene que pasarnos a nosotros, amados hermanos. Para llegar realmente a apoyarnos en Dios, tenemos que conocer su omnipotencia en nuestras vidas. Para llegar realmente a conocer quién es Dios, tiene que haber esa manifestación de cuán poderoso es Dios. Tenemos que darle la oportunidad de manifestar su omnipotencia en nuestras vidas. Y así solamente lo conoceremos a Él en su entera dimensión. Amén. Porque si no conocemos esa dimensión del poder de Dios, vamos a seguir pensando que Dios es así pequeñito. Vamos a pensar que las circunstancias son más grandes que Dios. Vamos a pensar que Satanás incluso es más poderoso que Dios. Vamos a pensar que la ciencia es más grande que Dios. Vamos a pensar que los filósofos, vamos a pensar que los científicos son más inteligentes que Dios. Si no experimentamos realmente la omnipotencia de Dios en nuestras vidas, seguiremos pensando de esa manera. Y no tendremos realmente una revelación de quién es Dios. Pero Dios quiere revelarse a tu vida como ese Dios todopoderoso. Para ello es importante que cada uno de nosotros realmente nos postremos delante del Señor. Tienes que llegar al punto de rendirte delante de Dios y decirle, aún en la situación difícil que estás pasando, decirle: Dios, no puedo más con esto. Señor, esta situación está fuera de mi control. Un hermano me decía: ¿y qué hacemos con el huracán? Yo le decía: ¿qué podemos hacer? Llamemos a la NASA a ver que haga algo. O los investigadores de la CIA, que son tan inteligentes, que a ver cómo desvían esto. ¿Qué podemos hacer? Confiar en Dios. Confiar en Dios. Él es el único todopoderoso para guardarnos y protegernos. ¿Verdad? Y fue así.
Fue así para la gloria del Señor, fue así. Y es así en nuestras vidas, amados. En una circunstancia así, ¿qué podemos hacer? ¿Quién tiene poder? ¿Dónde está el hombre más poderoso en este mundo que pudo hacer algo contra una situación de la naturaleza? No hay poder humano. No hay. No hay fuerza humana. Por eso tenemos que nosotros apoyarnos enteramente en Dios y conocer esa dimensión del poder de Dios. Amén. Y Dios quiere manifestarse a ti, quiere manifestarse en tu vida como ese Dios poderoso. Y cuando Él lo haga, no te quedará la pequeña duda de cuán grande es Dios, y tú estarás rendido delante de Él y estarás humillado delante del Señor. Pase lo que estés pasando en este tiempo, sea cual sea la circunstancia que estés atravesando en este tiempo, dile: Señor, no puedo. Esto es algo que no puedo controlar. Si es tu familia, si son tus hijos, son tus padres, sea lo que sea, si es la familia, dile: Señor, esta es una situación que no puedo controlar, ayúdame, manifiesta tu poder, Señor. Allí es donde Dios va a manifestar su poder. Y cuando tú veas la manifestación del poder de Dios en esa persona, en ese hijo, en esa hija, en ese padre, en ese hermano, dirás: ¡wow! ¡Qué grande que eres Dios! ¡Qué maravilloso que eres Dios! Y desde ese momento no te quedará una mínima, milésima de duda en el corazón de que Dios es confiable. Amén. Y tú estarás postrado delante de Él. El salmista decía así en el Salmo 91, verso 1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, ¿dónde? Al abrigo del Altísimo. Tú tienes que habitar en Él, tienes que habitar en Dios, tienes que caminar con Él. Así como Enoc, vivir todos los días pensando en función de Él, en cómo agradarle a Dios. ¿Cómo puedo alegrar el corazón de Dios? ¿Qué hago para que Dios se agrade con mi vida todos los días? Moraba bajo el abrigo del Altísimo. Y tú morarás bajo la sombra del Omnipotente. El Omnipotente, el Todopoderoso Dios estará guardándote. Y si es necesario empujar 30 millas esos vientos, lo va a hacer. Lo va a hacer para guardarte y protegerte. Porque estás habitando bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Para refugiarte en Él, tienes que saber que Dios es todopoderoso. Si no tienes esa revelación de que Dios es todopoderoso, tu corazón va a estar temblando a 1000 por hora. Pero si sabes que Dios es un Dios poderoso, estarás confiando, descansando en Él. Un quinto propósito del conocimiento y la sabiduría espiritual es para que desarrollemos resistencia en las pruebas. Ahora, ¿cuán bueno es Dios que no evita las pruebas en nuestras vidas? Bueno en este sentido. Porque si Dios evitara todas las pruebas, nosotros no desarrollaríamos carácter, no desarrollaríamos resistencia. Sigamos en Colosenses 1:11, dice: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, dice la versión Reina Valera 60. Vamos a examinar dos palabras importantes aquí. La palabra paciencia en griego es la palabra hupomoné, que significa resistencia y aguante con gozo. En medio de las circunstancias difíciles, dirá alguno, ¿cómo podemos tener gozo? Eso es lo que trae la presencia de Dios en nuestras vidas. En uno de los mensajes les puse ahí para darles un poco de aliento estos días de tempestad. Les dije: paz no significa ausencia de problemas. Paz significa la presencia de Jesús en nuestras vidas, ¿verdad? Paz no significa ausencia de tempestad, significa la presencia de Jesús. Aquel día los discípulos no estaban conscientes de eso. Se desató un huracán alrededor de ellos. Tremendo. Tenían la presencia de Cristo en su barca, pero ellos no estaban conscientes de esa presencia. Entonces su corazón se llenó de temor y de terror, tal vez, hasta que fueron a despertarlo a Jesús. ¿Cuál es la situación de tu vida? ¿Tú tienes realmente la conciencia de que Dios está contigo? ¿De que Jesús está contigo? ¿Estás consciente de la presencia de Él? No importa lo que pasemos, si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Esa tiene que ser la conciencia que nosotros tenemos. Por eso esta palabra paciencia es realmente importante para ser examinada.
Resistencia y aguante, pero con paz y gozo en medio de las pruebas. ¿Por qué aguante con paz y gozo en medio de las pruebas? Usted se preguntará por qué. Porque si nosotros andamos como es digno de Dios, agradándole en todo, esa circunstancia difícil va a desarrollar nuestro carácter. Esas circunstancias difíciles que estamos atravesando nos van a moldear. Si sabemos que estamos pasando tiempos difíciles y estamos confiando en el Señor, sabemos también que Dios está trabajándonos a nosotros internamente. Amén. Dios está moldeándonos internamente. Por eso tenemos paz, por eso tenemos gozo. Señor, yo sé que estoy pasando un tiempo difícil. Señor, sé que esta situación de mi familia está complicada, pero sé que tú estás haciendo algo. Sé que tú estás actuando. Sé que tú estás obrando, Señor. Por eso me gozo en ti. Es una locura. Debía estar llorando por esta situación, pero estoy gozoso, Señor, porque sé que tú tienes el control de esto. Amén. Esa es la razón de nuestro gozo, es la razón de nuestra paz. No la confianza en nosotros. No el tener el control de las circunstancias, no, sino saber que Dios está con nosotros. Eso es realmente lo que trae paz y saber que Dios está trabajando en nuestras vidas. Amados, tenemos que tener resistencia, mucho más ante los tiempos difíciles que estamos enfrentándonos. Los tiempos que vienen todavía son tiempos más peligrosos, serán más difíciles. Tal vez alguien diga, pastor, pero usted sea positivo, no tiene que ser más positivo, no estar hablando de cosas negativas. No se trata del positivismo o negativismo, se trata de lo que dice la palabra del Señor. La palabra de Dios dice que en los postreros días viviremos tiempos difíciles, serán días difíciles. Para eso Dios nos está entrenando ahora, para que tengamos resistencia, para que sepamos soportar los tiempos difíciles que vamos a enfrentar. Amén. Pero para ello es importante la sabiduría espiritual. Tenemos que tomar decisiones sabias todos los días de nuestras vidas. Tenemos que fortalecernos espiritualmente en medio de las pruebas. Allí sabemos que Dios nos está formando. Señor, fortaléceme, fortaléceme. Aún aquellos días en los que digas, Señor, no tengo más fuerzas. Señor, ya no doy. Te desplomas al suelo, no puedo más. Está bien, desplómate al suelo, dile, Señor, mi paciencia está aquí. Y ahí es donde viene la palabra longanimidad, que significa la extensión de la fortaleza de Dios sobre tu vida. Tú dijiste, hasta aquí, Señor, no doy más, y Dios te dio más extensión. Dios te dio más fuerzas ese día. Después de desplomarte al piso, te levantaste otra vez y sigues caminando. Sigues caminando porque has experimentado un poder sobrenatural de Dios. Esa extensión de la fuerza y el poder de Dios vino sobre tu vida. Muchos de ustedes dijeron, no sé cómo estoy en pie hasta este día, no sé cómo pude enfrentar aquellas situaciones tan difíciles que enfrenté en mi vida, no sé. Déjame decirte, no fue por ti, fue por la gracia de Dios. Fue la extensión de esa gracia de Dios, de ese poder, de esa fortaleza de Dios, porque lo tuyo tenía un límite, porque lo tuyo tenía fecha de vencimiento. Pero Dios, el poder de Dios no tiene fecha de vencimiento. El poder de Dios no tiene límite, no dice hasta aquí, sino no hay límite, porque Dios es todopoderoso. Amén. ¿Cuánta fuerza necesitas en Dios? ¿Cuánta fuerza, cuánta sabiduría necesitas? ¿Cuánto estás necesitando de Dios en este tiempo? ¿O qué es lo que necesitas de Dios? No hay límites. Dios no es un Dios limitado, porque si fuera limitado no sería Dios. Él es todopoderoso. Solamente reconoce con humildad tu necesidad delante de Él y Dios lo va a hacer. Entonces la paciencia es un fruto. Es el aguantar con gozo, con alegría, sabiendo que Dios está en control de todas las cosas que estamos viviendo nosotros. Allí está Dios actuando. Dios está obrando. Simplemente reconoce que Dios está actuando en tu vida. Por eso es importante, amados hermanos, aquella oración, poderosa oración del apóstol Pablo pidiendo por la iglesia sabiduría, conocimiento, inteligencia espiritual. Eso no es importante, amados.
Tenemos que centrarnos en esto verdaderamente. Yo sé que tenemos otras necesidades, pero dice de esas otras que vienen por añadidura. Dios las va a suplir. No pases el tiempo, no pierdas tu tiempo ni pierdas tu sueño pensando en las cosas materiales. Dios las va a suplir. Tú enfócate en lo espiritual, en el crecimiento espiritual, en avanzar, en crecer espiritualmente. Enfócate en eso, que Dios te va a dar lo otro por añadidura. Lo dice la palabra del Señor. Vamos a repasar un último propósito de la sabiduría. Bueno, no se queda aquí, simplemente un último en mi mensaje. Ya les decía, si examinamos todos, pues vamos a quedarnos unas buenas horas predicando. ¿Amén? Pero yo sé que todos están todavía un poco con sueño por todo lo que han vivido los días pasados. Vayamos a Colosenses 1:12. Dice, así con gran gozo darán las gracias al Señor, al Padre, dice que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Así, una vez que hemos experimentado ese poder de Dios en nuestras vidas, ahora podremos dar gracias al Señor, gracias a nuestro Padre Celestial que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Nos hizo aptos. ¿Qué significa esta palabra? Vamos a examinar. La frase clave es nos hizo aptos. En griego significa habilitados, significa capacitados y autorizados. Vale decir que la muerte de Cristo Jesús nos hizo aptos, capacitados, habilitados para disfrutar de toda la herencia que tenemos en Cristo. Amén. ¿Cuántos están habilitados para votar en estas elecciones? Solo los ciudadanos están habilitados. Algunos quisiéramos, pero no estamos habilitados. No podemos hacerlo. Así es, mucha gente quisiera disfrutar de las bendiciones espirituales en Cristo, pero no están habilitadas. ¿Qué es lo que nos habilita? El ser transformados y renovados por Dios, mediante el nacimiento, el nuevo nacimiento espiritual. Porque ese momento que tú naces espiritualmente, inmediatamente tú estás habilitado para disfrutar de todas las bendiciones espirituales. Estás capacitado y estás autorizado porque la muerte de Cristo en la cruz del Calvario te permite disfrutar ahora de esa herencia que tienes en Cristo. Cristo mora en mi corazón. Por lo tanto, tengo una herencia. Y esa herencia es una herencia espiritual. A medida que conoces los tesoros de la riqueza espiritual, tu vida va creciendo. Amén. Por eso tenemos que enfocarnos. El mismo Pablo a los Colosenses en el capítulo 3 les dice que pongan la mira en las cosas de arriba. Pongan su fe en las cosas de arriba, refiriéndose al cielo, a Dios, a las riquezas espirituales y no en las de esta tierra, porque las de esta tierra son pasajeras. Qué importante, amados, realmente importantísimo entender cuál es nuestra herencia, cuáles son los tesoros que nosotros tenemos, y los tesoros son la riqueza espiritual. Y a medida que tú vas apreciando esa riqueza espiritual, tu vida va creciendo espiritualmente, va fortaleciéndose espiritualmente, tú vas avanzando. Muchos cristianos se lamentan porque no tienen posesiones en esta tierra, porque no tienen tal vez una casa propia, porque no tienen posesiones en esta tierra. Muchos dicen, ay, no tengo ni dónde caer muerto. ¿Han escuchado esa frase? No tengo nada, soy un miserable. Que lo digan los que no son creyentes, que son miserables, tienen toda la razón. Si no tienes a Cristo, eres un miserable. Pero si tienes a Cristo, tienes todas las riquezas, tienes toda la herencia en Cristo. Los tesoros de las riquezas de Cristo son tuyas. Amén. Tenemos los tesoros de las riquezas en Cristo. Y estas riquezas son espirituales y son eternas. Y tú estás capacitado, habilitado para disfrutar de estas riquezas espirituales. Amén. Eres apto para participar de ello conforme a la palabra del Señor. Hay una promesa hermosa de Jesús a propósito. En Juan 14, 1-3 dice, no se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén.
Qué promesa más hermosa. No se turbe tu corazón. ¿No tienes posesiones materiales en esta tierra? ¿Por qué estás preocupado? Dice que el Señor ha preparado aposento, morada para ti en el cielo. Si no fuera verdad, no te lo diría, dice el Señor. Pero es verdad, ha ido a preparar morada para ti. Cuando vuelva, te llevará a esa morada celestial. Amén. Él ha ido a preparar y volveré, dice, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Amados, nuestro principal enfoque, y si quieren llamar preocupación a esto, que sea en lo eterno, en lo venidero. Y trabajemos por ello, para crecer, para avanzar en este tiempo espiritualmente, y no estemos desesperados por lo material, por lo pasajero, porque las riquezas de este mundo son pasajeras, son perecederas. Leamos un último pasaje, 1 Pedro capítulo 1, versos 3 al 5. Dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos a ustedes. ¿A quiénes? A ustedes, amados, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación, lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Qué preciosa palabra del Señor. Bendito sea nuestro Dios y Padre. Bendito nuestro Padre, bendito nuestro Señor Jesucristo, que por su misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos hizo aptos para disfrutar de todas estas riquezas espirituales que nosotros tenemos en Él. Esta es nuestra herencia. Amén. Incorruptible, incontaminada, imperecedera. Esa es la herencia que tenemos los hijos de Dios, en comparación a aquello que es corruptible, perecedero, temporal. ¿Por qué perder el sueño por cosas que son perecederas y corruptibles? Por cosas temporales. Nuestra herencia, amados, no es material, sino es espiritual. Nuestras riquezas no son materiales, son espirituales. Amén. Esas son grandes porque son imperecederas, porque son eternas. Estemos conscientes de ello y busquemos realmente conocer más a Dios. Busquemos más de la sabiduría del Señor, busquemos más de esa inteligencia espiritual, busquemos crecer en el Señor todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes se sienten como que están estancados en este momento tal vez? Sienten que hace, no sé, semanas, meses, tal vez años, se han quedado en el estado de bonsáis. Es tiempo de crecer. Amén. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de cambiar esta condición de vida que estamos viviendo. Porque Dios anhela que nosotros crezcamos. Todo padre humano se goza cuando sus hijos crecen, no solamente en estatura, sino en conocimiento, en sabiduría. Se goza cuando los hijos toman buenas decisiones. El padre y la madre están contentos, alegres, porque mi hijo está tomando buenas decisiones. Así también Dios. ¿Cuántos quieren llevar gozo al corazón de Dios? Pónganse en pie, por favor, este día.